¿Quién era Juan? ¿Quién era este hombre misterioso? ¿Era Juan un esenio? ¿Fue Juan el maestro de Jesús? ¿Era Juan un ermitaño, una persona que estaba alejada de la sociedad? ¿Por qué Juan era tan extravagante? ¿Por qué nos quiere mostrar Marcos a este personaje de esta manera? Bienvenidos una vez más a la Biblia aplicada, este canal en el que estamos estudiando la Biblia y leyéndola, pero con una perspectiva devocional. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos y espero que este tiempo en el que vamos a estar estudiando el libro de Marcos sea de bendición tanto para ustedes como para mí. Mi nombre es Esteban y soy el administrador de esta página. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del libro de Marcos, pero ya vamos a insertarnos en el libro. Ya hemos tomado dos videos para hablar acerca de su contexto histórico, acerca de su información eh, crítica, acerca de su autor, acerca de sus destinatarios, la fecha, su fuente, que es Pedro, y muchas otras cosas que hemos estado viendo, su contexto histórico, las persecuciones, el incendio de Roma y tantas cosas, su género literario. Hoy vamos a estar hablando ya del capítulo 1 de Marcos, la primera sección de la que hablamos hace un par de videos atrás, esa sección que va desde el versículo 1 hasta el versículo 13, esa pequeña introducción que tiene el Evangelio de Marcos, pero que tiene una gran riqueza. Así que vamos a compartir la presentación. Muy bien, vamos a estar hablando entonces acerca de Marcos capítulo 1, versículo 1 al 13. Vamos a estar leyéndolo por partes y lo vamos a comentar. Y al final también vamos a extraer una pequeña aplicación. Pues le pusimos como título a esta sección de Marcos el comienzo del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué vamos a estar hablando entonces en este video? Vamos a hablar sobre algo que falta en el Evangelio, o que podríamos decir que falta, que podríamos pensar que falta en el Evangelio. Vamos a ver que en realidad no hace falta por el propósito del Evangelio, por la forma de narrar de Marcos. eh, pero de repente alguien lo habrá echado en falta cuando abrió por primera vez el libro de Marcos y vio que esta parte de la vida de Jesús no estaba. También vamos a hablar sobre el primer párrafo al que titulamos Principio del Evangelio. Vamos a hablar acerca de Juan el Bautista y acerca del bautismo de Jesús y su estancia en el desierto, esos 40 días que pasó en el desierto. Acá falta algo. Si ustedes abren su Biblia por primera vez, el Evangelio de Marcos, van a darse cuenta de que hay una sección, hay algo en el Evangelio de Marcos que está en otros evangelios, pero acá no está. Y estamos hablando justamente de la infancia de Jesús, de su nacimiento, de su anunciación, de su genealogía. ¿Por qué el evangelista Juan Marcos no incluye esta sección que sí está en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas? ¿Por qué Marcos no lo tiene? Está faltando algo acá. Vamos a ver, ¿dónde está el nacimiento y la infancia de Jesús entonces? ¿Por qué Marcos no nos dice nada de eso? Por tres razones, por lo menos. En primer lugar, Marcos quiere ir directo al punto que quiere tratar. Ya estuvimos viendo el contexto histórico de este evangelio. Vimos cómo la iglesia a la que está dirigida este evangelio estaba sufriendo una persecución muy terrible y necesitaban que este libro llegara a sus manos, que llegara a ellos para darles consuelo, para darles ánimo,
para infundirles aliento y que pudieran soportar la persecución. La naturaleza entonces del Evangelio de Marcos, su propósito, exige que Marcos se dirija al punto. El sentido de urgencia de este Evangelio justamente nos lleva a que Marcos se quiera dirigir directo al punto que es el ministerio de Jesús, su vida entre medio de la gente, su muerte, su resurrección, la esperanza que esto traería a los lectores del Evangelio de Marcos. En segundo lugar, Marcos tiene el firme propósito de presentarnos a Jesús como un siervo. Y como tal, en la época nadie preguntaba acerca del origen de un siervo, acerca de la genealogía de un siervo. Un siervo no tiene genealogía, un siervo no tiene una estirpe. Y Marcos es intencional al omitir la genealogía de Jesús para darnos, para reforzar justamente este punto de que Jesús se va a presentar en este evangelio como un siervo. Su primera aparición eh, es humilde y a lo largo de todo el evangelio vamos a ver cómo Jesús se mantiene en una actitud completamente de humildad y de abnegación. El punto, la tercera razón por la que Marcos no incluye ni la anunciación, ni el nacimiento, ni la infancia, ni la genealogía de Jesús, es porque para Marcos es suficiente decir que Jesús es el Hijo de Dios. Para él, hacer esta declaración acerca de Jesús es suficiente información acerca del origen de Cristo. ¿Por qué? Porque Marcos nos quiere dejar claro que este hombre, si bien tiene un origen humano y más adelante él va a mencionar a la madre y a los hermanos de Jesús, incluso va a mencionar el lugar a donde él creció, que es Nazaret, eh, no implica esto que este sea simplemente un hombre, sino que principalmente Jesús es el Hijo de Dios y eso es lo que Marcos nos quiere resaltar, su naturaleza divina. Por eso es que Marcos omite tanto la anunciación como su nacimiento, su niñez y también su genealogía. Entonces, si bien podría parecernos que acá falta algo, que acá falta la genealogía, la infancia, todo esto que sí están los otros dos evangelios sinópticos, podemos decir que no hace falta por el propósito y por el mensaje del libro. Vamos entonces a insertarnos directamente al libro de Marcos. Capítulo 1, vamos a leer los primeros 3 versículos del libro de Marcos. Dice así, en la versión Reina Valera 2015. El principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías. He aquí envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino, voz del que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Vemos entonces el, en este pequeño párrafo, donde también hay una cita de un profeta, cómo se nos anuncia la buena noticia que es acerca de Jesús y de que Jesús es el Mesías y que además de ser el Mesías es el Hijo de Dios. En una sola frase, Marcos nos condensó toda esa información. Ahora, si nosotros vamos a la cita de Marcos, a la cita que hace de Marcos, dice que como dijo el profeta Isaías, pero si nosotros vamos a la cita de Marcos, debemos preguntarnos, ¿es realmente esta cita de Isaías? Y muy pronto nos damos cuenta que no corresponde solamente al profeta Isaías. Si nosotros miramos esto con los ojos del siglo XXI, nosotros hoy en día cuando abrimos un libro de texto, un libro donde estamos extrayendo algún tipo de información y vemos una cita, lo más probable es que el autor se haya preocupado por poner el libro del que extrajo la cita del autor, el capítulo, la página y hasta el párrafo a donde estaba esa cita que este autor está citando. No era así en la antigüedad. En la antigüedad la forma de citar a otros autores era muy diferente y especialmente
entre los judíos para citar a los profetas, había una forma de citar muy distinta a la que utilizamos el día de hoy. Entonces, si usted tiene una Biblia con referencias cruzadas, de esas Biblias que al lado de algunas frases tienen una letra pequeña y al final de la página tienen una cantidad de referencias respecto a esa frase, a esa cita, se va a dar cuenta que hay dos profetas ahí involucrados. El primer profeta citado no es Isaías, sino que es el profeta Malaquías, específicamente Malaquías capítulo 3, versículo 1, y la segunda cita sí es de Isaías capítulo 40, versículo 3. Entonces, vamos a ver qué dice Malaquías. Malaquías capítulo 3, versículo 1, dice, He aquí yo envío mi mensajero, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y luego repentinamente vendrá a su templo el Señor a quien buscan, el ángel del pacto a quien ustedes desean. He aquí que viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. Vemos entonces que la primera frase de este versículo de Malaquías 3:1 es la que cita Marcos. De aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y luego cita Isaías 43. Una voz proclama, en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen calzada en la soledad para nuestro Dios. Es una cita compuesta. ¿Por qué Marcos no dice que esta cita es de Malaquías y solamente menciona a Isaías? La razón es muy simple. En primer lugar, Isaías era el profeta más importante para la consideración de los judíos. Los judíos consideraban que Isaías era el profeta más importante del Antiguo Testamento. Y cada vez que ellos querían reforzar un argumento, cada vez que ellos querían darle fuerza a algún argumento, lo reforzaban justamente citando la autoridad de Isaías. Buscaban algún texto de Isaías que respaldara su argumento y lo citaban. En el caso de Malaquías, Malaquías es el último de los profetas menores. En ese tiempo los libros eran compilados en rollos, todavía no se encuadernaban como lo hacemos hoy, sino que se compilaban en grandes rollos y los rollos tenían una longitud más o menos estándar y nadie iba a desperdiciar un rollo para escribir solamente un libro pequeño y dejar el resto del rollo sin escribir. Entonces lo que los judíos hacían en este tiempo es que todos los 12 profetas menores los compilaban en un solo rollo. O sea que Malaquías estaba dentro de un rollo al que ellos llamaban el rollo de los 12 profetas que nosotros hoy llamamos los profetas menores. Ellos llamaban los 12. Muchas veces cuando citaban a los profetas que estaban en este rollo de los 12 simplemente decían el profeta o como dice el rollo de los 12 y no especificaban a qué profeta y a qué libro se referían. Pero de Isaías sí existía un solo rollo. Entonces era mucho más fácil citar a Isaías, decir que era la cita o una parte de la cita de Isaías y no mencionar a Malaquías para no confundir a los lectores que decir Malaquías e Isaías. Y también porque Isaías era el profeta más conocido y más importante para la época. Entonces, no es que Marcos se haya equivocado y no es que Marcos le haya atribuido mal una cita al profeta Isaías, sino que es la forma en la que ellos tenían de citar a estos profetas. Bueno, vamos a analizar entonces ahora un poquito estas dos citas. La primera cita está en el libro de Malaquías. Malaquías es el último profeta menor y es, si ustedes van al Antiguo Testamento en sus Biblias, van a ver que es el último profeta y el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías justamente termina su libro anunciando la venida del Mesías. Y no solo anunciando la venida del Mesías, sino dando una esperanza muy grande acerca de esta venida del Mesías. Uno de los versículos que justamente hablan sobre esto y uno de los capítulos que hablan sobre esto en Malaquías es justamente el capítulo 3. Y en este contexto de esperanza, de esperar
la venida del Mesías, de un libertador, de alguien que iba a salvar al pueblo, es que Malaquías escribe justamente: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ahora, en el caso de Isaías, damos cuenta que Isaías 43 está inmerso en un pasaje que es un pasaje también de consuelo, un pasaje en el que Isaías se dedica a consolar al pueblo y a extender también esta esperanza mesiánica al pueblo. Todo el pasaje de Isaías, todo el oráculo, es desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Todo este oráculo de Isaías hace referencia a Cristo. En cada uno de sus versículos podemos ver a Cristo reflejado ahí. Pero vamos a leer solamente los primeros 5 versículos de Isaías 40 para ilustrar este punto y para ver cómo Marcos nos está reforzando el hecho de que Jesús es el Mesías a través de estas citas. Dice así Isaías 40, versículos 1 al 5. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y proclámenle que su condena ha terminado y su iniquidad ha sido perdonada, que de la mano del Señor ya ha recibido el doble por todos sus pecados. Una voz clama: en el desierto preparen el camino del Señor, enderecen calzada en la soledad para nuestro Dios. Todo valle se ha rellenado y todo monte y colina rebajados. Lo torcido será convertido en llanura y lo escabroso en amplio valle. Entonces se manifestará la gloria del Señor y todo mortal juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Entonces vemos cómo dice acá al final en el versículo 5: entonces se manifestará la gloria del Señor y todo mortal juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Esto nos habla no solo de una esperanza mesiánica para el pueblo judío, sino dice para todo mortal, para toda la tierra. Y esta esperanza mesiánica se cumple justamente en Jesucristo. Tenemos que hablar también acá acerca de este mensajero, este emisario real. Cuando Isaías escribe este pasaje y cuando también Malaquías escribe su propio pasaje, los dos tienen en mente la misma imagen. Es la imagen de el emisario real. En la antigüedad los caminos no eran como hoy. Hoy en día nosotros muchas veces nos quejamos del el estado de las calles, del estado de las rutas que van de una ciudad a otra, pero nada comparado a cómo eran los caminos en la antigüedad. Hoy estamos muy cómodos, tenemos nuestros caminos asfaltados, lisitos, a veces hay uno que otro pozo, pero en ese tiempo los caminos eran terriblemente difíciles. Eran, cuando llovía se llenaban de barro, cuando se secaban mucho también se empezaban a resquebrajar y las piedras rompían las ruedas de las carrozas, lastimaban los pies de los animales que caminaban por estos caminos. Incluso los caminantes, los que iban caminando, se fatigaban mucho por las subidas y por las bajadas. Y cuando un rey iba a visitar una de sus provincias, por lo general enviaba un emisario real antes que él fuera. Y este emisario iba con el firme propósito de hacer una sola cosa: preparar el camino para que el rey pasara de la manera más cómoda posible. Entonces, cuando el emisario iba por el camino y veía que había una loma muy alta y iba a ser difícil subir por esa loma con toda la comitiva real, entonces el emisario mandaba a aplanar esa loma. Cuando veía que el terreno se volvía muy escarpado y difícil de recorrer, mandaba a rellenar los huecos. Y si veía que la calzada tenía muchas curvas, entonces mandaba a enderezar los caminos. Ese era el propósito del emisario real. Y es justamente esta la imagen que está reflejando acá Isaías y Malaquías y también Marcos, porque Marcos nos va a hablar luego acerca de este emisario real que fue delante del rey, delante del Mesías, del Cristo, para preparar el camino. Y es Juan el Bautista, es justamente de lo que vamos a hablar a continuación. Juan el Bautista es el emisario real de Jesús, es el que fue enviado antes de él para preparar su camino.
Vamos a ver lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 4 al 8. Dice así: Así, Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido de pelo de camello y con un cinto de cuero a la cintura, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: Viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar agachado la correa de su calzado. Yo les he bautizado en agua, pero él les bautizará en el Espíritu Santo. Este, esta es la presentación de Juan el Bautista y esta es prácticamente toda la información que nos da Marcos acerca de Juan. Más adelante va a volver a hablar acerca de Juan el Bautista, pero en referencia a Cristo. Ahora, acá tenemos mucha información acerca de Juan el Bautista en realidad, mucha más de la que pensamos que tenemos. Vamos a ver primero a dónde bautizaba Juan, en qué parte. Ahí el texto nos había dado algunos marcadores geográficos. ¿Sí? Nos decía que estaba en el desierto. También nos dice que estaba en el río Jordán. También nos habla acerca de Jerusalén y Judea. Los que salían a ser bautizados por Juan venían de Jerusalén y de toda la provincia de Judea. Teniendo en cuenta todo esto, podemos estar bastante seguros de que Juan bautizaba en algún lugar despoblado cerca de Jerusalén en la provincia de Judea o cerca de la provincia de Judea. El lugar tradicional en el que se cree que Juan estuvo bautizando se encuentra más o menos en esta zona, ahí cerquita del Mar Muerto, en el río Jordán, en, en la orilla oriental del río Jordán, o sea, ahí donde ustedes ven que dice Perea. Esta zona, y es importante decirlo por lo que vamos a decir más adelante, esta zona en la antigüedad, cuando Israel tomó posesión de la tierra, era llamada Galaad y era de la tribu de Gad, ¿sí? Esta zona, toda la zona oriental del río Jordán, era llamada Galaad. En este tiempo, esto era una provincia romana llamada Perea. Si ustedes ven en este mapa, van a ver más arriba en el norte que está Galilea, en el medio está Samaria y al sur Judea. Justo abajito, casi al final, está Jerusalén y casi que ni se ve ahí Belén también un poquito más al sur. En el norte vemos que está Galilea y está ciudades muy conocidas para los que han estudiado y los que han leído los evangelios: Capernaum, eh, Nazaret, Naín, Caná, ¿sí? Todos estos estaban en la zona de Galilea. Y al sur está Judea con su ciudad más importante, Jerusalén, pero también Jericó. Entonces, Juan bautizaba más o menos en esta zona marcada en el círculo rojo, al oriente del río Jordán, en una zona despoblada. Y dice que venían de toda la provincia de Judea a ser bautizados por él. Pero Jesús, cuando llegó, más adelante vamos a ver que viene de Nazaret. O sea, Jesús tuvo que hacer todo este camino, no sé si así en línea recta, pero tuvo que venir desde el norte, desde Galilea, hasta el sur, casi llegando al Mar Muerto en Judea, para ser bautizado por Juan. Y luego se cree que el desierto en el que Jesús estuvo siendo tentado se encuentra en la zona montañosa contigua a la ciudad de Jericó. Ok, entonces Juan bautizaba en esta zona, según lo que hemos leído. Ahora, ¿quién era Juan? ¿Quién era este hombre misterioso? ¿Era Juan un esenio? ¿Fue Juan el maestro de Jesús? ¿Era Juan un ermitaño, una persona que estaba alejada de la sociedad? ¿Por qué Juan era tan extravagante? ¿Por qué nos quiere mostrar Marcos a este personaje de esta manera? Juan, por la propaganda que se le ha hecho
últimamente se ha dicho, se le ha relacionado mucho con esta secta judía que era la de los esenios. Los esenios era una secta judía que se oponía a los sacerdotes del templo y que vivían apartados de la sociedad en el desierto. Justamente por esto, y sabiendo que Juan venía del desierto, se ha pensado que Juan pudo haber estado afiliado a los esenios. Incluso los más amarillistas, por decirlo de alguna forma, también relacionan a Jesús con la secta de los esenios. Ahora, Juan y Jesús, ¿eran esenios o no eran esenios? Hoy en día la academia, los eruditos, las personas que se dedican a estudiar a profundidad los textos y los personajes, nos dicen que no hay razones para pensar que ni Juan ni Jesús eran esenios. De hecho, si nosotros hacemos una mirada más profunda al Evangelio de Marcos, vamos a darnos cuenta de que Marcos no nos está queriendo presentar a Juan como un esenio, como una persona alejada de la sociedad, sino que nos está queriendo eh, evocar en nuestra mente la imagen de otra persona. En cuanto a Jesús, sabemos que su teología y sus enseñanzas no solo eran distintas a las de los esenios, sino que en algunos puntos era diametralmente opuesta a la enseñanza de los esenios. Entonces podemos estar seguros de que Jesús no era esenio y también podemos estar seguros de que Jesús no era discípulo de Juan el Bautista. ¿Por qué? Por lo que dice Juan mismo. Juan dice, viene uno después de mí que es mayor que yo, del cual yo no soy ni siquiera digno de amarrar encorvado la correa de sus sandalias. Entonces, Juan se reconoce a sí mismo inferior a Jesús. Entonces, Juan no podría haber sido maestro de Jesús porque reconoce que en Jesús hay alguien superior a él. Ahora, ¿por qué Juan era tan extravagante? Si volvemos un poco para atrás al relato, vamos a ver que dice que Juan, uno que estaba en el desierto, ¿sí? Otro dice que vestía pelo de camello y tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. Cuando dice langosta, ahí no piense usted en el animal marino, está hablando de insectos. Más o menos como está acá en esta imagen, ¿no? Vestido con un pelo, un vestido de pelo, una túnica de pelo, un cuero sin curtir y un cinturón de cuero amarrado a la cintura. Y bueno, la gente suele también graficarlo, dibujarlo eh, desalineado, barbudo, sí, como para darle un tinte más así de asalvajado. Ahora, ¿por qué Juan es tan extravagante? ¿Qué es lo que nos está queriendo comunicar el evangelista Marcos acerca de Juan el Bautista? ¿A quién nos está queriendo evocar? Ciertamente Marcos no nos está queriendo decir que Juan haya sido un esenio o un ermitaño, sino que nos está queriendo evocar la imagen de alguien cuya imagen saltaba en la mente de los primeros lectores inmediatamente cuando escuchaban esta descripción. Para nosotros quizá sea un poco más difícil entenderla, pero para los de la época era muy fácil entender a quién estaba haciendo referencia. Y era justamente al profeta Elías. Si nosotros volvemos a Malaquías, en el capítulo 4, vamos a ver que eh, el profeta Malaquías dice que Elías vendría primero antes que el Mesías, antes que el Cristo. Y entonces Marcos nos está queriendo establecer un paralelismo entre Elías y Juan el Bautista. No nos está diciendo que Juan el Bautista sea la reencarnación de Elías. Nos está simplemente estableciendo un paralelismo entre estos dos personajes. No que uno sea el otro. No está identificando completamente a Juan con Elías. Juan es Juan y Elías es Elías. Y de hecho, si vamos más adelante en el monte de la transfiguración, vamos a ver que se aparece Elías y no es Juan el Bautista el que aparece, sino Elías. Entonces, vamos a ver algunos puntos en los que Juan y Elías se parecen y por qué la gente pensaba
cada vez que veía a Juan el Bautista pensaba en el profeta Elías. En primer lugar, lo que estábamos diciendo, ¿no? Malaquías 4 o 5 nos habla sobre que Elías vendría primero y luego vendría el Mesías. Y en Marcos 9, versículo 11 al 13, los discípulos le preguntan a Jesús acerca de esto. Le preguntan, ¿por qué los maestros de la ley dicen que Elías va a venir primero? Y Jesús le dice, ciertamente Elías ya vino, hicieron con él lo que quisieron. Ya en ese momento Juan había sido muerto por Herodes y entonces Jesús ya estaba hablando en tiempo pasado, pero eh, en la mente de Cristo también y en la mente seguramente de los apóstoles al escuchar esta referencia, saltaba la figura de Juan el Bautista relacionada con Elías. ¿Qué otra cosa? Bueno, en el libro de Reyes, en el primer libro de los Reyes, capítulo 17 versículo 1, la primera mención que hay acerca del profeta Elías, el profeta Elías aparece de la nada. No se sabe muy bien quién era, de dónde vino, por qué está ahí, pero aparece y aparece justamente en la zona, en la región de Galaad. Aparece de la nada para anunciar una sequía y un juicio de Dios sobre la vida del rey Acab y lo hace en la región de Galaad. Juan también aparece aparentemente de la nada y lo hace en la región de Galaad también, en la misma zona en la que había aparecido por primera vez el profeta Elías. Marcos capítulo 1, versículo 4, lo acabamos de leer. Qué otra cosa tienen en común estos dos? En Segunda Reyes, capítulo 1, versículo 8, se nos da una descripción acerca del profeta Elías. Y nos dice que tenía un vestido de pelo y un cinturón de cuero a la cintura. Exactamente la misma descripción que el evangelista Juan Marcos hace de Juan el Bautista. Dice, tenía un vestido de pelo, de camello, y un cinturón de cuero a la cintura. Entonces, estos detalles más más la cita de Malaquías previa y el hecho de que Juan sea el emisario del Señor, en la mente de los destinatarios originales saltaba de una vez la imagen de Elías. Cada vez que ellos veían a Juan el Bautista en los relatos evangélicos, ellos pensaban en el profeta Elías. Ahora, Juan está para preparar el camino del Señor. Juan prepara el camino del Señor. Es ese emisario real que está ahí para preparar el camino del Señor. ¿De qué maneras prepara Juan el camino del Señor en este pasaje cortito? Todos los pasajes de Marcos, por lo general, vamos a decir que son cortitos, porque lo son. Pero ¿de qué manera prepara Juan el camino del Señor? Vamos a ver tres formas en las que Juan preparó el camino del Señor mientras estuvo predicando y mientras estuvo bautizando. En primer lugar, Juan irrumpe en la escena con un mensaje que no era nuevo, porque está tanto en la ley como en los profetas y a lo largo de todo el Antiguo Testamento, pero que la gente al parecer había olvidado. Y estamos hablando del mensaje del arrepentimiento. El bautismo de Juan es un bautismo de arrepentimiento. En los tres evangelios sinópticos y en el evangelio de Juan también, cada vez que Juan habla del bautismo, lo hace hablando del arrepentimiento. No era un mensaje nuevo porque está en el Antiguo Testamento, es transversal a toda la Biblia, de hecho, el arrepentimiento. Pero la gente de ese tiempo, al parecer, había olvidado un poco este mensaje del arrepentimiento. La gente solía en este tiempo justificarse, buscar la manera de justificarse, buscar la manera de mostrarles a los demás que eran justos y así acallar su propia conciencia. Eh, ¿De qué manera se justificaban estas personas? Bueno, los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban compararse con las personas que quizá no cumplían la ley de la misma manera que lo hacían ellos, a rajatabla. Y
se veían en ellos y veían que estas otras personas no cumplían la ley tan perfectamente como ellos, y entonces decían, yo soy más justo que estas otras personas, y se justificaban a sí mismos delante de su propia conciencia. Estas otras personas que quizá buscaban cumplir la ley, pero no lo hacían tan perfectamente como los sacerdotes y los maestros de la ley, entonces se comparaban con los pecadores, con los que no cumplían, no se esforzaban quizá en cumplir la ley, y entonces decían, yo soy más justo que estos también, y se justificaban a sí mismos delante de sus conciencias. Asimismo, los pecadores también se comparaban quizá con las prostitutas y los publicanos, y decían, yo soy, quizás soy un pecador, sí, pero soy más justo que los publicanos y que las prostitutas y que los borrachos. Entonces, así también ellos terminaban justificándose. ¿Y qué pasaba con las prostitutas y los publicanos y los borrachos? No tenían con quién compararse, pero por lo menos se conformaban con decir, al menos no soy gentil. Y así, cada uno en su estrato buscaba justificarse y buscaba calmar su propia conciencia. Pero esto no funcionaba. No funcionaba porque no estaban realmente siendo perdonados por Dios, porque no había genuino arrepentimiento. No sirve entonces justificarse uno mismo. Y Juan lo deja muy claro. Es necesario tener un cambio de vida. Eso es lo que significa el arrepentimiento. Entonces, el bautismo de Juan era de arrepentimiento para perdón de pecados. Y una de las cosas que también Juan hacía en su predicación es que los llevaba a hacer una confesión pública de sus pecados. Leímos recién que cuando iban a ser bautizados confesaban sus pecados y eran bautizados. Y el solo hecho de ser bautizado por Juan ya era una confesión, ya era un reconocimiento de ser pecador. Reconocían entonces ellos sus propios pecados antes, ante los demás, ¿no? En público. Entonces era necesaria una confesión pública, reconocer tus propios pecados, reconocer la necesidad de alguien con la autoridad suficiente para perdonar esos pecados. Pero Juan no tenía esa autoridad. Entonces, Juan, el bautismo de Juan y la predicación de Juan llegaba hasta este punto y llegaba, por decirlo así, a un punto muerto, en el cual Juan había logrado que la gente se arrepintiera, había logrado que la gente confesara sus pecados, pero todavía no había alguien lo realmente con la autoridad suficiente como para perdonar esos pecados. Por eso el tercer punto de la predicación de Juan es justamente este. Viene alguien que es mayor que yo. Juan se reconoce a sí mismo como infinitamente inferior a Cristo. Dice que Jesús, que el que venía después de él, los bautizaría con el Espíritu Santo, no solamente con agua como lo hacía él, no solamente para el arrepentimiento y por el arrepentimiento y esperando el perdón de los pecados, sino para garantizar que sus pecados habían sido perdonados. Jesús puede perdonar pecados y lo vamos a ver más adelante en el Evangelio de Marcos, cómo él tiene una controversia en un momento con unos maestros de la ley y deja muy claro este punto, que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar los pecados. Entonces, Juan preparó el camino del Señor, llevando a la gente a arrepentirse, llevando a la gente a confesar sus pecados y reconocer su necesidad de un Salvador, pero también dirigiendo su mirada a aquel que era poderoso para perdonar sus pecados y para salvarles de esto. Y llegamos a esta última sección, a este último párrafo en el que vemos que por fin aparece Cristo y es bautizado por Juan y luego es enviado al desierto por el Espíritu Santo. Vamos a leerlo. Dice así Marcos capítulo 1, versículo 9 al 13. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y enseguida, mientras subía del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como paloma. Y vino una voz desde el cielo: Tú eres mi Hijo amado, y en ti tengo complacencia. Enseguida el Espíritu lo impulsó al desierto, y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás, y estaba con las fieras,
y los ángeles le servían. Por fin entonces Jesús apareció en escena. Jesús hace su aparición final y lo hace de una manera muy humilde, como uno más de los que estaba en la fila para ser bautizados por Jesús, por Juan. Este, Aparece Jesús ahí de manera muy humilde, sin hablar. No vemos que Jesús hable en ningún momento en este pasaje. eh, Simplemente va, se hace bautizar por Juan y cuando sube del agua dice que descendió el Espíritu Santo como paloma y una voz del cielo le habló. Entonces podemos ver muy claramente en este pasaje y junto con todo lo que hemos leído, cómo la Trinidad de Dios también se manifiesta en el inicio del Evangelio de Marcos. Vemos a Jesús, que es el Hijo de Dios, vemos al Espíritu Santo descendiendo como paloma sobre Jesús y vemos al Padre también hablándole a Jesús. Lo interesante de esta manifestación de la Trinidad es que todo apunta a Cristo. Tanto el Espíritu Santo como el Padre apuntan a Cristo. El Espíritu Santo desciende sobre Jesús en forma de paloma y el Padre, cuando habla diciendo, este es mi Hijo amado, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué? Porque la misión de Cristo era lo central en ese momento, porque Cristo es el personaje central del Evangelio, porque sin Cristo estamos nosotros perdidos. Una vez que Jesús es bautizado por Juan, uno esperaría que Jesús este, tomara más protagonismo de inmediato. ¿No? Ya apareció, ya fue bautizado, ya el Padre habló ratificando su identidad del Hijo de Dios, el Espíritu Santo descendió sobre él y uno esperaría, bueno, ahora sí, Jesús va a tomar protagonismo, va a empezar a enseñar, va a empezar a hacer milagros, pero no. Jesús, así como entró en la escena, vuelve a salir y es llevado al desierto por el Espíritu Santo solo durante 40 días. Y de hecho, cuando veamos más adelante eh, empecemos a ver el ministerio de Jesús en Galilea, vamos a preguntarnos por qué la gente no sabía quién era Jesús muchas veces. Y es porque el bautismo de Jesús ocurrió justamente en el sur, en Judea, y el ministerio de Cristo se desarrolló principalmente en la zona de Galilea. O sea que la gente no tuvo la noticia del bautismo de Jesús, sino mucho más adelante, cuando ya le conocían. Entonces, Jesús es enviado, es llevado por el Espíritu Santo hacia el desierto. Durante 40 días Jesús estuvo en el desierto, más de un mes estuvo ahí, un periodo largo donde se nos dice en los otros evangelios que Jesús estuvo ayunando y el evangelista Juan Marcos lo resume en tres frases. Los 40 días están resumidos en tres frases. Siendo tentado por Satanás, estaba con las fieras y los ángeles le servían. Entonces, este resumen de Marcos nos habla ciertamente de la humanidad de Cristo, como él era tentado por Satanás y estaba con las fieras. Nos habla de que Cristo pasó justamente por las mismas dificultades que nosotros podemos llegar a pasar. Fue tentado, estuvo en peligro, ¿sí? Al estar con las fieras, pero también nos habla de su divinidad porque era servido por los ángeles. Entonces, cuando los lectores originales leían este evangelio y llegaban a este punto, se podían identificar plenamente con Jesús, porque desde el principio vemos a un Jesús vulnerable, un Jesús humilde y un Jesús humano que es llevado al desierto, es tentado por Satanás, está rodeado de fieras, de peligros, pero también vemos un Jesús que es asistido por los ángeles. Entonces, así como los ángeles servían a Jesús, él también prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y podemos estar seguros de que lo hace. Entonces, en conclusión, vamos a ir ya concluyendo nuestra lectura del día de hoy, de este video. Vamos a hacer
cuatro conclusiones y cuatro aplicaciones muy importantes acerca del Evangelio de Marcos. En primer lugar, tenemos que decir que el Evangelio es acerca de Jesús. En todo este pasaje, aunque no está Jesús presente en todas las escenas, todo apunta a él. Tanto el título como las profecías, como la predicación de Juan, como la Trinidad manifestándose, todo apunta a Jesús. El título nos habla de que el Evangelio es acerca de Jesús. Las, las citas de los profetas del Antiguo Testamento nos reflejan el carácter de Cristo. La predicación de Juan nos lleva a mirar a Jesús. Juan pudo haber aprovechado sus 15 minutos de fama para atraer las miradas hacia sí, pero siempre él desvió la mirada de su propia persona para ponerla en quien realmente importaba, que era Jesús. El Evangelio entonces es acerca de Jesús, no es acerca de mí, no es acerca de ninguno de nosotros. Hoy en día estamos en una sociedad donde el culto a la personalidad es tan fuerte que vemos incluso personas dentro de las iglesias atrayendo las miradas hacia sí mismos, hacia las personas, hacia ellos, y quitando la mirada de la gente de Cristo para ponerla en ellos. Qué distinto, ¿no? A lo que hace Juan el Bautista. Justamente Cristo debe ser entonces el centro de nuestras vidas. Cristo debe ser el centro de nuestras vidas, debe ser el centro de nuestra predicación, debe ser siempre el centro de nuestras enseñanzas y debe ser el centro de todo lo que hagamos, así como lo es en el Evangelio de Marcos. Juan el Bautista entonces dijimos que da la gloria a Dios. Juan pudo haber aprovechado su momento de fama, pudo haber aprovechado ese momento en el que él estaba ministrando y que era importante, que era influyente incluso entre los maestros de la ley y los gobernantes, pero decidió desviar todas las miradas de su propia persona para ponerlas en Cristo. Y siempre él dio la gloria a Dios. Nunca se vanaglorió, sino que siempre dio la gloria a Dios. Cuando vamos al Evangelio de Juan, vemos como Juan el Bautista dice ahí en el Evangelio de Juan, es necesario que yo mengüe para que él crezca, que yo disminuya para que crezca Cristo. Y así esa también debe ser nuestra propia actitud. Así como Juan el Bautista desvió todas las miradas de su propia persona y dio la gloria solamente a Dios y solamente a Cristo, nosotros también debemos dar la gloria solamente a Dios, nunca a nuestra propia persona. Y por último, podemos aprender también de Jesús, de Jesucristo, humildad, abnegación y seguir su ejemplo. Jesús se presenta, como lo hemos dicho ya varias veces, en este Evangelio como un ejemplo a seguir, un ejemplo de humildad, un ejemplo de abnegación, un ejemplo de dejar todo de lado para hacer la voluntad de Dios. Jesús es el Rey del universo, el creador de todas las cosas, es Dios todopoderoso, pero se humilló y se rebajó a nuestra condición humana y aún estando en nuestra condición humana, se rebajó más y se hizo siervo de nosotros. Y así como Él se hizo siervo de nosotros, nosotros hoy podemos hacernos siervos de nuestros hermanos y siervos de otros para poder alcanzarles para Cristo. Jesús fue abnegado, Jesús fue humilde, Jesús fue entregado, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y ese es el ejemplo que Jesús nos deja en el Evangelio de Marcos. Así que muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Gracias por acompañarme en este estudio del Evangelio de Marcos. Espero que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Recuerden regalarme un like. Si no están suscritos y quieren seguir este estudio, suscríbanse y activen las notificaciones. Y también pueden seguirnos en Instagram, La Biblia Aplicada. Ahí estamos compartiendo de lunes a viernes todos los días un devocional diario en el que también estamos siendo muy bendecidos. Así que bueno, muchas gracias otra vez por su atención, muchas gracias por estar
y nos vemos en el próximo video con el Evangelio de Marcos, capítulo 1 todavía lo que nos queda. Dios les bendiga.